Muy buenos días, mis amigos. Hoy la invitación para dialogar un poco sobre seguro agrícola y ganadero. Y para ello hemos invitado a un ganadero de la zona de Chone, 100% manabita, César Bowen. Qué gusto. Para que usted nos indique en qué consiste este nuevo proyecto de seguro agroganadero, aunque el término creo que no incluyó ganadero, sino seguro agrícola. ¿En qué nos conviene? Pero antes dejó la actividad ganadera por dedicarse a la actividad pública. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, actores productivos y a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Yo he estado toda mi vida en el campo. Como una introducción, soy criado en Chone, de padres, abuelos y bisabuelos chonenses o choneros, ¿no? Toda una vida en Manabí. Me eduqué en Quito y ahí comenzó un poco el distanciamiento del campo. Sin embargo, todo el tiempo pasaba de vacaciones en la hacienda, ¿no? Entonces, desde pequeños jugábamos en la hacienda, arreando el ganado, ordeñando y haciendo las 1000 actividades que hace un niño en una hacienda, ¿no? Que es genial, la verdad, crecer en una hacienda. Entonces, al transcurrir el tiempo, obviamente comencé a estudiar en Quito y me gradué del colegio en Quito. Y increíble, mi padre se dedica a la política y como se le hacía muy lejos venir a Quito, me fui a Guayaquil a estudiar a la universidad. Y ahí estuve en ese entonces Brookdale Community College, que tenía una alianza, y yo estudiaba ahí en Los Ceibos. Entonces, un college americano, y ahí estuve 2 años. La verdad fue una grata experiencia. También estuve en Guayaquil 2 años, y de ahí salí al exterior y regresé en 2010. Y cuando regresé, retomé nuevamente el tema de ganadería, mientras era funcionario del Ministerio de Agricultura, haciendo las dos cosas a la vez. Entonces, y aquí estoy ahora dirigiendo el proyecto AgroSeguro. ¿Ustedes de la ganadería no se vive o sí? Todavía no vivo de la ganadería. Bueno, es una inversión como la agrícola que tiene sus riesgos, y hacer una ganadería, siempre he dicho, no menos de 7 años, ¿no? Según si es para leche o para carne, pero no menos de 7 años en la selección de animales, levantamiento de pastizales. Y con estos precios, creo que el kilo en pie está barato, ¿no? 25 centavos. El kilo en pie. O sea, bueno, no hablamos de kilo, hablamos de libra normalmente. Libra en pie, ok. Libra que 75 creo que es el mínimo, pero claro, depende si vas a vender un novillo como para crianza, o sea, si tú eres el criador y lo vas a vender para que otro lo engorde, podría subir hasta 85 centavos si es de buena raza. Yo creo, bueno, que el sector pecuario es uno de los sectores que debería de mirar hacia futuro un producto exportable de carne con su buen corte y buena calidad. Claro, ese es un reto, suena fácil decirlo, pero es un reto como tal. Manabí tiene el 20% del hato ganadero nacional. Sin embargo, le es muy difícil exportar. No está preparado el puerto de Manta para eso, y no estamos preparados como Manabita para un camal regional, digámoslo así, o un centro cárnico de procesamiento macro, ¿no? O sea, que entre una red y nada se desperdicie, o sea, que todo sea reutilizado, ¿no? Desde las patas, las vísceras, la carne y hasta el rumen. Exacto, y sea todo ecológico, ¿no? Entonces, no, ahorita los centros de faenamiento entra una red y otras cosas, si vas a Agropesa, otras cosas tienes que llevártelas y venderlas por otro lado. Entonces, sí,
yo pienso que ahí hay un nicho de mercado que habría que verlo. Sobre todo lo que se viene a nivel mundial, lo que se viene a nivel mundial es escasez de alimentos, sean básicos como carne. Y Ecuador debería de estar viendo de qué manera comienza a suplir esa demanda que va a existir. Antes de hablar del proyecto, 2 puntos claros. Paraguay es el país que en el 2020 destaca por su estabilidad económica y por su crecimiento. Imagínense, Paraguay, ¿de qué vive? Ganadería, exportación de arroz, agropecuario, 100%. Entonces, para que ustedes se den cuenta que eso valida sus palabras. Brasil, en estos momentos, está en una circunstancia de poner 0 arancel para la importación de arroz en cáscara, una oportunidad que tenemos, pero de ahí a exportar arroz en cáscara es otro cuento que hacerlo pilado. Pero convalido lo que usted dice y los países, la comida va a ser vital, como el seguro. Háblenos de su proyecto, señor Bowen. Sí, el proyecto Agroseguro nace en 2011. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es la necesidad del proyecto? Es transferir el riesgo climático y biológico primario que tienen los agricultores y también el productor pecuario en su actividad productiva. En el caso de la agricultura, la mayor cantidad de pérdidas se dan en la parte primaria de la producción. Entonces, una inundación, un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, una sequía, plagas y enfermedades, incendio, o sea, todo tema adverso relacionado al clima, ahí está la mayor cantidad de probabilidades de pérdida en el campo. Obviamente después vienen los componentes de cosecha, post cosecha y comercialización, que son también importantes y se pueden manejar a través de un seguro. El seguro agrícola se enfoca en Ecuador en la parte primaria del riesgo. Entonces el proyecto Agroseguro incentiva que el agricultor, el micro, el pequeño y el mediano agricultor adquiera una póliza de seguro. El Estado para eso incentiva con el 60% del costo del seguro. Pero siempre y cuando reciba un crédito, ¿o cómo ustedes pueden canalizar esto? ¿Mediante qué mecanismo? Juan Carlos, no necesariamente tiene que ser un crédito y no necesariamente tienes que ser dueño de la tierra. Aquí, en la solicitud, el productor debe declarar su costo directo de producción. Nosotros tenemos normados los costos directos de producción por cantón, por rubro, por variedad y por nivel de tecnología. En su mayoría, vamos a dar un ejemplo, maíz duro. En su mayoría ya en Ecuador pasaron de semilla tradicional a una semilla certificada. Ya el mercado provee con suficiente cantidad de semilla certificada para que todos los productores tengan acceso a esa tecnología, la semilla como tal. Entonces, el costo de producción que tenemos normado es de $950. Ese costo de producción vendría a ser en el seguro igual a la suma asegurada. ¿Qué valoramos ahí? La preparación del terreno, la semilla, el insumo, el fertilizante, desde la siembra hasta madurez fisiológica. Entonces, es un costo bien analizado. Ya lo llevamos actualizando más de 9 años. Entonces, tenemos una data estadística robusta para analizar tanto el costo como las probabilidades de pérdida que están existiendo. Entonces, en ese caso, $950 es lo que se asegura. El productor tiene que pagar el costo del seguro, el 40%, y el Estado aporta con el 60%. En el caso de maíz duro, cuesta a un productor ese 40%, $23, asegurar esos $950, que es una hectárea. ¿Ya? Entonces, el seguro le da esa estabilidad económica en caso de un evento climático, poder recuperar esos 950 en caso de una pérdida, sea total o parcial. Entonces, el seguro da una estabilidad económica en el campo.
Correcto. Y en materia de comercialización, incluye el seguro, porque hay un precio oficial que no pagan, usted sabe muy bien, como ganadero y lo demás, y ese viene a ser la pérdida, que el costo versus el precio final de venta. Sí, el ministerio se ha enfocado, bueno, yo creo que en la cadena hay que ver los rubros, ver los esfuerzos que ha hecho el ministerio por rubro. El ministerio hizo un gran esfuerzo por más de 4 o 5 años incentivando el uso de una semilla certificada. El Proyecto Nacional de Semillas invirtió una gran cantidad de dinero para que los productores salgan de esa semilla tradicional y pasen al uso de un paquete tecnológico que era incentivado por el Estado. Ahora ya no hay una subvención a ese paquete tecnológico. Sin embargo, el productor ya adquirió la costumbre de una semilla certificada y su rendimiento es mucho mayor. Yo puedo dar un ejemplo en Manabí. Cuando empezamos en 2011, teníamos un promedio de unos 70 quintales por hectárea. Ahora, en ciertas zonas sobrepasan los 150 quintales. Oye, es que si no es así, dedíquese a otra cosa porque no es rentable. Correcto. Entonces, para ser rentable, había que hacer los dos ejes, ¿no? El primero, el aumentar la producción. Y segundo, es el tema de comercialización del precio, ¿ya? Porque lo que no compensas en precio, compensas en producción. Entonces, Manabí, en el caso específico, sí ha aumentado su producción, y notablemente. O sea, ya no se queda atrás de Loja, Pindal, zona maicera, o de Ventanas, o Vinces, Mocache, Palenque, y también tenemos el Empalme, son zonas maiceras fuertes. Ya no se queda atrás en rendimientos con las zonas maiceras, o sea, Tosagua, el Valle de Chone, Calceta, en fin, ¿no? Rocafuerte también, si tienen riego, puede llegar a unos rendimientos súper altos y también son zonas planas. Se lo ha hecho. Los seguros podrían garantizar precio, o sea, la pérdida en caso de que en el mercado en ese momento el precio baje. Pero para llegar a ese esquema necesitamos crear una bolsa de productos y de precios. En su momento lo hubo en Ecuador, pero tendríamos que regresar a eso. O tendríamos que tener un referente de alguna bolsa internacional de precios, como Chicago, por ejemplo. Y en base a eso, adaptarlo a la realidad de Ecuador, el precio versus el ecuatoriano, como para ahí comenzar a hacer un juego de probabilidades de precio. Esa es una forma del control, y la otra es con la compra y el acopio de reservas estratégicas en el rubro, que lo tiene también como rol la UNA, y también eso está pasando al MAG. Pero, en fin, el ministerio está haciendo enlaces con empresas anclas para darle una estabilidad al precio. No nos olvidemos que la UNA también no es que compraba toda la producción, ni una parte significativa de la producción como para que no se desplome el costo. Entonces, hay que hacer ahí un tema de comercialización más integral, que el ministerio lo está haciendo en varios rubros. Como arroz se está exportando para exportar, se está preparando para exportar, y eso también sube. En el momento de ahora, por ejemplo, el reclamo viene de los avicultores, que el precio del maíz está muy duro. Muy duro. Está muy alto. Entonces los productores... No, los balanceadores son los que se están quejando, no los agricultores. Correcto, pero también los productores de pollos y los productores de porcinos, de chanchos, que son parte de la cadena también. Entonces, están en costo. Pero ese maíz se lo compraron a su cliente, ¿no? A 18, 17 dólares. Bueno, alrededor de 17 dólares actualmente seco y limpio está muy por encima del precio oficial. Pero usted sabe que eso es dinámica de todos los años lo mismo. Los acopiadores, enero y febrero, usted siempre va a encontrar maíz a precio, pero por las nubes.
Correcto. Entonces, igual pasa con el plátano en sus ciertos momentos. Está La súper arriba inestabilidad es bárbara. y llega y se desplome en ciertos momentos y no es sorpresa. O sea, ya se lo sabe. Entonces, ya ahí hay que hacer otras estrategias que el ministerio las está haciendo. Pero son estrategias mucho más complejas y requieren de mucho más recursos para hacer. Entonces, el seguro podría llegar a esa cobertura. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando en la fase primaria, porque todavía tenemos que crear una cultura de aseguramiento. Entonces, si bien es cierto, tenemos un alto impacto en maíz, tenemos un alto impacto en arroz, en café, cacao, pero hay ciertos productos de la sierra que no tienen el impacto que queremos. En la papa, cubrimos punta morada. Se ¿Cubre qué, cubre perdón? punta morada o Ah, paratez. ya, la última enfermedad, correcto. Correcto. Y sin embargo, no es que hay filas para asegurar. El productor, a sabiendas que tiene ese problema, no es que tenemos una alta demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El costo, el seguro tiene un costo y sabemos que esa era la principal barrera. Por eso, en el esquema de proyecto viene la subvención, el apoyo para que lo puedan adquirir. Entonces, ya superada esa primera barrera, tú puedes adquirir un seguro y un crédito. Entonces, el 40% del costo de seguro a través de un crédito viene financiado. Entonces, para el productor se le hace más fácil. Pero si un productor tiene su capital y él quiere adquirir un seguro y tiene su capital para sembrar, puede irse a la dirección distrital y obtener un seguro agrícola o ganadero. ¿Para cualquier Entonces, producto? tenemos 18 A ver, productos. mencionémoslo, por favor. Algodón. Ya, Algodón, pero ahí no hay algodón, hombre. Si llegamos a las 500 hectáreas, dígame dónde hay algodón. Tosagua, ya ni pinta. Pedro Carbo, ya ni asoma. ¿Dónde hay algodón, por cierto? Disculpe si soy grosero en preguntarle. no, Juan Carlos, para nada. Algodón, todo rubro tiene una historia en agroseguro y hay una iniciativa con la FAO para restablecer siembras de algodón. Obviamente, Pedro Carbo, ciertas zonas de Manabí, Loja también tenía algodón tradicionalmente en su época. No olvidemos la Fabril en Manta es algodón, ¿no? Y aceite de algodón. Pero cada vez se ha reducido Lástima, ¿no? esa siembra, justamente porque no somos competitivos con nuestros vecinos en cuanto a esa semilla. Habría que valorar si Ecuador debería de ser productor o no en ese rubro, ¿no? Pregúntele a Perú. ¿Qué importamos telas de Perú? Hoy en día su camisa, me imagino que Esta sí es Perú. es de algodón, ¿cierto? Y uno busca algodón. Y yo le doy un dato, señor Bowen. Yo le preguntaba a un maicero de la zona de Pedro Carlos, si no estoy mal. Sí, fue capital algodonera alguna vez. Ahí había la chota, ¿se acuerdan? La desmontadora. Y yo les decía, ¿y qué hubo el algodón? Es mejor que sembrar maíz. ¿Sabe qué me contestó el agricultor pequeño? Mejor. Yo me asombré y le dije, ¿por qué? Porque nos da una mitaca. El algodón da una mitaca, una cosecha superior y una mitaca. Allá solo pueden hacer por las lluvias una siembra. Genial sería eso del algodón. Entonces, ¿hay para algodón? ¿Para qué más? Y no solo eso, sino que el algodón en zonas que el invierno es muy puntual, como Manabí, Carbo, posiblemente Santa Elena, tiene la suficiente humedad del suelo para llegar a sus 2 cosechas en octubre. Entonces, sí, tú prolongas la actividad. En maíz, en julio, ya todo está salido de Manabí y se deja esa tierra hasta diciembre, ¿no? Si no tiene la mano de obra que genera, por Dios, el algodón. Bueno, algodón, sigamos. Ya, algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla colorada. Pero usted tiene ahí el rango de lo que aseguran. Ya me dijo maíz, 900 y algo más. ¿El Frijol, algodón consideran cuánto por hectárea? Ya,
Justamente estamos revisando, pero el algodón Bueno. teníamos un costo de producción de aproximadamente $1,000. Ya es el maíz. Está en revisión, Ujú. más bien eso va a tender a la baja. Justamente estamos revisando con la FAO el costo de producción. Pero hay que entender, tenemos cultivos perennes. A ver, hablamos de café, cacao, banano, plátano, Ujú. por ejemplo. Entonces, hay un costo de producción de establecimiento y hay un costo de producción de mantenimiento. Entonces, la póliza en los cultivos perennes es de 1 año. Mm. Entonces, es muy diferente que una póliza de un ciclo corto. Eh, Me gusta que estamos con estas preguntas más ampliadas porque sí es bueno que el productor lo sepa. Claro. La vigencia en un ciclo corto dependerá de cuándo llega a madurez fisiológica el cultivo. Ejemplo, 6 papa meses, vean usted. 180 días, maíz duro 135. Ya, pero ahí va el seguro. Si yo tengo una cosecha, el precio está bajo y lo quiero almacenar, el seguro me obliga a vender porque dice, bueno, está asegurado hasta cuando coseché y ahí paró la cosa. No, nosotros requerimos que coseches, Ya, no, no que vendas. Tú puedes cosechar, acopiar y después tú venderás. vender. Pero la cobertura llega hasta madurez fisiológica, o sea, cuando ya está listo para cosechar. Hagamos un ejemplo claro, por ejemplo, el maíz duro. Ujú. A los 135 días, dependiendo del piso climático, ya lo hemos Sí, visto, ya está listo para cosecha. Y la humedad es menos del 20%, ¿no? Ya a los 135 días. Tendría que ser un invierno atípico que le caiga lluvia casi para salir a cosecha, como para que no se seque tanto. Pero hablemos de un invierno normal. A los 135 días ese cultivo está para cosecha. Entonces, ¿qué recomienda el agroseguro? Decir, señor, usted ya tiene que cosechar. En Loja sí tenemos ahí un conflicto porque tienen la costumbre de secar el grano en la mata. me aguanta. O sea, y lo dejan ahí, no 135 días, ellos se van a veces a 180. Pero Entonces, señor Bowman, también acuérdese que no todos nuestros caminos son transitables. De acuerdo al invierno, tú puedes tener cosecha, pero ¿cómo saco? No, no entra ni el tractor. estamos totalmente de acuerdo. Pero no podemos confundir el riesgo de una póliza de seguro y un tema externo Ya, que es ya. el acceso de vías, competencia de un GAD. Es bien complejo. Ahora, hay una cobertura que la estábamos viendo en su momento que se llama falta de piso para cosechar. ¿Qué significa? Que puede ser que esté la madurez fisiológica y esté listo para la cosecha, Ya. pero el terreno no te permite meter la cosechadora o no te permite entrar y cosechar, y había esa cobertura. Todavía no la hemos podido ejecutar, es a nivel internacional, es súper compleja justamente Claro. porque hay áreas rurales que no tenemos tantos caminos vecinales y no podemos entrar a cubrir eso. Pero es un momento de riesgo que hay que tener en cuenta para el Sí, éxito del agricultor, para esa sí. cobertura de seguro. En todas las capacitaciones lo Ujú. que recomendamos es cosechar. A los Ya, perfecto. 135 días es cosechar. Y no dejarla en la mata, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque ahí vienen otros riesgos, que los pájaros, que Hongos. el ganado, que las miles de cosas, y de repente el rendimiento comienza a bajar, pero no es por manejo. Y obviamente tiene sus limitaciones. Muchas veces no tiene un centro de acopio para llevarla y O un mantenerla, trozo. Ujú. o para secarla y para después llevarla a vender. Hemos trabajado en muchas áreas maiceras y se ha llegado a una sinergia. Por ejemplo, también trabajamos con el gobierno provincial de Manabí y ellos han fomentado ciertos centros de acopio también. El MAGA ha fomentado centros de acopio también de maíz. Eh, Amucón en Tosagua, la 27 de junio en Jipijapa, Barquero en Chone. Entonces, eso permite justamente solucionar en parte, no tanto el precio, pero sí permite, bueno, a la final el precio porque acopias y después
lo puedes sacar a vender a un mayor precio, ¿no? Arroz, ¿también tienen seguro? Arroz también Diga, tenemos. no lo dejé enumerar más. Arroz, Lo voy a repetir rápido, ¿no? Algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla colorada, frijol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinoa, soya, tomate de árbol y trigo. Y en la planificación está aumentar 10 cultivos más. Cabe indicar, este ministro está fortaleciendo el agroseguro, quiere que se universalice el acceso a los seguros agropecuarios. ¿el banco que actúa en este caso? ¿Perdón? ¿La aseguradora es una sola Al momento está calificada en el ramo agrícola Seguro Sucre. Y en el ramo ganadero está calificado, en el ramo ganadero está Zurich y Seguro Sucre. Las dos están brindando el servicio de aseguramiento. ¿Son suficientes? Para el mercado ecuatoriano es lo que está calificado por la superintendencia. Hemos hecho esfuerzos para que otras aseguradoras ingresen al mercado. Los seguros agropecuarios son complejos, son costosos y los márgenes son pequeños para las aseguradoras. Entonces, no es atractivo el negocio. No lo hace muy atractivo. Y bueno, yo creo que sería importante resaltar, ya hemos pagado más de 59 millones de dólares en seguro agrícola desde 2011 a la fecha. Por cierto, la prima, ¿es el único seguro que funciona para el sector agropecuario o hay entes privados que están en el negocio? Hay otros seguros, pero son más con pólizas de incendio. Para centros de acopio, por ejemplo, son pólizas de incendio que cubren todo riesgo, y si tú acopias maíz, granos en particular, te cubren, pero es un seguro, si lo vemos en la cadena, ya es una vez recaudado el fruto, el cultivo, la cosecha. Y sí hay otros seguros de transporte, hay seguros para cada parte específica en la cadena agrícola. Pero la principal es lo único que hay y tiene subvención. Si nos comparamos con Perú, Perú recién este año, o a finales del año pasado, recién hizo un producto como Ecuador, con un seguro comercial. Nosotros tenemos seguro comercial porque aquí el productor pone una parte y el Estado pone otra. Y el que da el servicio de aseguramiento, la operadora calificada, es un privado. Entonces es un esquema público-privado. Perú la tenía, igual que Bolivia, completamente estatal. Entonces son seguros catastróficos y solo cubren una limitante de hectáreas. Acá al momento nosotros podemos cubrir, por lo general, casi en todos los rubros, hasta 20 hectáreas. Entonces el micro, pequeño y parte de los medianos están cubiertos con una póliza de seguro. Yo le hago una pregunta y de la actualidad, ya que usted habla de Perú. La zona norte tiene un estrés hídrico y se han dado cuenta los agricultores, que no tienen seguro, por cierto, yo según lo que he averiguado, que por el mal manejo de los reservorios se dio esta circunstancia. Si hubiera sucedido aquí en Ecuador y yo estoy asegurado, esa mal manejo de las juntas de riego, le cubre. A ver, es un evento adverso, es fortuito para el productor. Hagamos un ejemplo, Represa La Esperanza, Calceta, ¿ya? Sí ha pasado en años anteriores que se ha venido acumulando las lluvias y el nivel en la represa comienza a aumentar. Entonces, siempre hay una disyuntiva porque, Senagua, en cuánta agua liberas y en qué tiempo liberas mientras se va dando el invierno. Regulación del cauce. Correcto. Y eso tiene una implicación de varias instituciones, porque ahí viene la parroquial y el provincial sobre la limpieza del cauce del río. Entonces,
en ciertas zonas, eso es una inundación y es un evento fortuito. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos abierto ciclos de siembra para cultivos en ciertas zonas. Hemos informado el por qué lo hacemos, o sea, la aprobación del riesgo y por qué negamos. Ahora vamos a un ejemplo a Babahoyo. La parroquia La Unión, Las Garzas, Caracol, Cordero, toda zona arrocera. Cuando empezábamos, eso es bajo. Como dicen vulgarmente, alguien bota ahí una gotita y ya está inundado. Entonces, de hablar de siembra en diciembre, nosotros ya bloqueamos la siembra de diciembre. ¿Sí? Es muy raro que alguien diga que ahí, para el cultivo de arroz, la fecha de siembra es en diciembre. En esa zona, la fecha de siembra es a salidas de febrero, principios de marzo. Ahí hay entre 10 y 17 metros sobre el nivel del mar, la cota. En otras palabras, la vía está más alta, obviamente. Sí, sí, ya se dedique. Ya, entonces, ya lo hemos venido probando por más de 5 o 6 años. Entonces, para ya decirlo, es porque sabemos cuántas inundaciones hay, que son entre 2 y 3 hasta febrero. Ya las tenemos medidas en promedio. Entonces, de esa manera lo manejamos. Manejamos la suscripción del riesgo con la estadística. Entonces, el seguro, al principio, tiene estas fluctuaciones que comienza a aceptar riesgo, pero después tú ya ves que te golpea cada mes. O sea, en ese ciclo, en ese rubro, en esa zona y en esa fecha, entonces ya la estadística comienza a marcar ya la diferencia. Bueno, el seguro, según lo que usted me dijo, 2011, es decir, llevamos 9 años de vida con este proyecto. ¿Alcances que ha tenido? La máxima cantidad de hectáreas que hemos logrado asegurar en un año, con un incentivo espectacular del Estado, fue alrededor de 360,000 hectáreas. Que vendría a ser, si hablábamos de arroz, el 100%, pero me estaba entre maíz, estamos hablando arroz, ahí en todo. Su momento de 11 rubros. De los 11, ok. ¿Y cuál es el principal? Maíz. El maíz duro es el principal. El segundo es arroz, el tercero es cacao, y de ahí el cuarto vienen los de la sierra, maíz suave, papa. El gran problema de ustedes es la organización, es decir, ir de uno en uno, muy difícil. Por eso el maíz han tenido los negocios integrados con algunas compañías, entonces ya es manejable. Sí, el modelo de gestión se ha venido fortaleciendo, sobre todo en el rubro maíz duro y arroz, porque hay la necesidad de un crédito. Entonces, como la institución financiera da un crédito, sabe que su riesgo es alto, por más de que tengas una garantía, sea prendaria, hipotecaria o personal, tú sabes que hay un riesgo climático de por medio. Hay unos ejemplos que son muy buenos como para que los repliquen otras cooperativas. Estamos hablando de la cooperativa Santana y la cooperativa Calceta de Manabí, la cooperativa 13 de Abril, la Caja de Ahorro Jackson Nieto en Manabí también. ¿Qué han hecho? Ellos, basados en el rubro maíz duro, ellos dan bastante crédito. Entonces, como dan bastante crédito, ahora les requieren una póliza de seguro. Esta póliza se endosa a la cooperativa. ¿Qué significa esto? En caso de que haya una afectación, la indemnización va hacia la deuda del productor, dándole una estabilidad económica, no cae en mora, porque saben que hay una póliza, automáticamente dan una novación al crédito, o sea, porque el seguro solo cubre una parte. En definitiva, le da una estabilidad económica, le da un acceso al crédito y da, por ende, una mayor vida a un productor. Si usted saca el seguro de ese esquema, el productor, ¿qué es lo que pasa? Va directo a pobreza. No puede pagar el crédito, no puede reinvertir en su cultivo. Entonces tendría que venir el Estado a dar una ayuda para
un poco reactivarlo. Y casi en lo general, lo que hemos visto en las declaratorias de emergencia anteriores, las ayudas por el Estado no van de acuerdo a la inversión que ha hecho el productor. En el caso del seguro, si tú tienes 10 hectáreas, tu indemnización es por las 10 hectáreas, por lo invertido en las 10 hectáreas. Entonces, a la final, el costo-beneficio de tener un seguro y tener esa tranquilidad es enorme. El objetivo es aprovechar los espacios, Juan Carlos, como estos que tú nos das, amplios, para que el productor vea el beneficio de tener la tranquilidad en el campo. Tiene un valor, tiene un costo, porque tienes un servicio de aseguramiento, tienes un servicio de inspección, se inspecciona todos los cultivos afectados, 100%, con fotografías, con coordenadas geográficas, con un informe transparente. Y si el productor no está de acuerdo, hay un técnico de agroseguro que es como veedor de la inspección. Y encima de eso, hay la superintendencia de compañías que puede imponer un reclamo administrativo si está mal hecho la inspección. Por cierto, eso entra en costo, la inspección y lo demás. En ese 60% que subsidia el Estado del valor del seguro, incluye, bueno, yo presto mi personal, yo hago para hacer una validación de que lo que se asegura está en lo cierto y que el señor cumple con el manejo adecuado del cultivo, ¿o no? Sí, entendamos el costo del seguro para la aseguradora, o sea, cuando ya hay un costo de un seguro, ya involucra las inspecciones que tiene que hacer en caso de afectación. Y ese es un costo de la aseguradora. El proyecto agroseguro, adicional a dar la subvención, está presente en las inspecciones. Estamos ahí deudores al momento y consideramos clave que el proyecto esté de la mano con la aseguradora en las inspecciones. Muchos de los productores no saben leer. Hay muchos de los productores a veces que no dominan la autorización de la póliza y siempre les recordamos del uso cuando hacemos las inspecciones. En las inspecciones se valida el manejo, la semilla que se sembró, porque una cosa es el crédito y lo que te dan y otra es la que se valida en verdad cuál siembra. El manejo del cultivo, en general, todo el aspecto del manejo del cultivo. Nosotros hemos notado que en el rubro maíz duro, el manejo por el cambio de semilla tradicional a semilla certificada ha sido positivo y justamente tenemos buenos rendimientos a nivel nacional. Lo que ya es inevitable son los temas climáticos. Cada año tenemos un diferente riesgo que nos afecta. Este invierno tuvimos el tema de sequía y bien pronunciado en Manabí y en Loja, ¿no? Ya, volviendo a ese recorrido, otros valores, por ejemplo, cuántos, usted ya nos dijo los años, pero las cuantías, sí, más o menos, ¿cuánto ya maneja el país en seguro agrícola agropecuario? Sí, este ciclo de invierno logramos asegurar 52,000 hectáreas. Eso significa que alrededor de 17,000 productores obtuvieron una póliza de seguro. Obviamente, si lo comparamos con lo máximo que llegamos en su momento, muchos dirán, ¿por qué la reducción? La reducción se debe a cuando el gobierno sacó el incentivo del paquete tecnológico a través del proyecto Semillas, Kits. De los kits, ya el productor comienza a ver el costo del seguro y comienza a valorar y decir, o sea, aseguro o no, porque tiene un costo. Y aprovechamos estos espacios para decirles, porque ya ¿qué es lo que pasa? Muchos no aseguran y cuando ya se viene el invierno, cuando ya está arrancado el invierno y comienzan a ver que la situación ya es compleja, ahí quieren asegurar. Y ahí, en esos momentos, ya no se puede. Es como querer asegurar un carro chocado. Entonces, aprovechamos estos espacios, Juan Carlos, para decirles, señores, incorporen el costo del seguro. O sea, tienen que incorporar ese costo dentro de sus costos totales y planificarlo, hacerlo a tiempo. Entonces, no esperemos
a jugárnoslas ya, porque ya ha pasado, ¿no? Ya hemos tenido casos que el productor ya lleva más de 30 días sembrado el cultivo, se la juega y cuando ya ve que la cosa va cuesta arriba, ahí quiere asegurar, ¿no? Entonces ya ahí ya es complejo sembrar un cultivo, asegurar un cultivo ya sembrado. Tenemos un lapso de hasta 30 días, pero pasados los 30 días ya es complejo, ¿no? No Pero vamos a hacer aceptar. un ejercicio que le parece, señor Bowen. Soy papero, saqué el seguro, hubo una helada, el procedimiento, porque a veces creo que la gente no se ajusta a los tiempos y dice, "Oh, mañana les aviso, pasado mañana". ¿Cómo Sí. es? Y buen ejercicio en papa. En papa tenemos un costo de producción desde 2.500 a 3.500. El costo es mucho más alto, la cantidad de fertilizante que requiere el cultivo y obviamente la vigencia es de 180 días dependiendo del piso climático. Dependiendo del piso climático muchas veces se extiende también un poco más. Y en el caso de papa es particular. Nosotros fomentamos que adquieran una semilla certificada o de calidad. Sabemos que hay sus limitaciones en cuanto a semilla certificada de papa. Hay organismos como Compapa que están incurriendo en la actividad de dar semillas registradas y certificadas a los productores. Ese es el primer paso que nosotros requerimos y damos, o sea, todo el esfuerzo para que adquieran una semilla certificada. Con una semilla certificada, el riesgo de paratriosa o de plaga se disminuye a menos de la mitad. Entonces, ya de ahí en adelante, solo es una cuestión climática que tienen muchísima adversidad con heladas y granizadas la papa. El cambio climático también. Sí, en papa puntualmente, porque está en un piso climático alto por encima de los 2.500 de siembra papa, heladas y granizadas hay un riesgo muy alto. Entonces, ¿cómo funciona? Exacto, ¿cómo funciona? Si tenemos 180 días y si tu afectación ocurre a los 60, nosotros valoramos la inversión desde el inicio hasta la fecha del siniestro. ¿Ya? Porque si ocurre en los 180, sabemos que has invertido los 3.500. Pero si tu afectación fue a los 15 días o fue a los 30 días, obviamente la inversión en mano de obra, en insumo y fertilizante no es su totalidad. Eso se valora en la pérdida, en la inspección, solo en la inspección. ¿Ya? Entonces, una vez hecha la inspección, en 30 días el productor recibe una indemnización. Entonces, el productor tiene que notificar su afectación. ¿Cómo lo hace la notificación de la afectación? En algunos casos lo puede hacer por teléfono, en otros lo puede hacer a través del técnico agroseguro o lo puede hacer a través de la institución financiera que tenemos un convenio. Entonces, Juan Carlos, en Seguro Agrícola tenemos convenios con Banco Ecuador, Banco Codesarrollo, Banco de Loja, Cooperativa Calceta, Santana, Caja de Ahorro Jackson Nieto, 13 de abril de Ventanas, las casas comerciales, Agripac, Ecoaquímica, Farmagro, y Insotec, y próximamente viene Del Monte. Entonces, hemos hecho un trabajo fuerte de universalizar el acceso al seguro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las casas comerciales también dan un crédito en insumos. Entonces, muchas personas que no acceden a un crédito en una institución financiera se van a un crédito comercial en una casa de agroquímicos, ¿no? Una pregunta medio rara. Yo tengo deudas con las empresas que usted ha mencionado de insumos que prestan el servicio y hubo la calamidad. Recibo yo lo del seguro. En ningún momento estas empresas dicen, vas a recibir lo del seguro, me pagas. Le puedo, por decir algo, no sé si el término es exacto, embargar esa liquidación, lo que tú me vas a pagar por el seguro. Ya, en seguros hay una figura que se llama el endoso beneficiario.
Ah, ya. Entonces, es voluntad del productor el endosar o no a cualquier tercero. Ah, bueno. ¿Ya? Puede ser una casa comercial, puede ser una institución financiera, como puede ser su hijo. O sea, puede ser cualquier persona. Entonces, en caso de afectación, puede haber un endoso. Si no hay el endoso, va directo al productor. ¿Ya? No es obligatorio el endoso, pero es un tema comercial dependiendo de dónde él obtiene los insumos. El acceso al crédito juega un rol importantísimo en el Ecuador. Y un tema que Ecuador se destaca a nivel internacional es, uno, que somos el único en Sudamérica en cobertura de plagas y enfermedades incontrolables en ciclo corto. Ya. El único a nivel mundial. ¿Qué dicen las pólizas de seguro agropecuario para plagas y enfermedades? Ese es el rol del productor. Así lo dicen las aseguradoras. En Ecuador hemos hecho una excepción y la cobertura se llama plagas y enfermedades incontrolables. Y sí ha pasado, hemos tenido afectaciones graves con gusano cogollero, hemos tenido tuvimos un tema de virosis en maíz también, Sí, sí. y se indemnizó bastante. O sea, sí fue un tema que ocurrió, no fue un tema general, o sea, fue un tema general en Pero las son zonas problemas costeras. latentes que pueden surgir en cualquier momento. Correcto. El clima puede disparar estas situaciones y en Ecuador el seguro cubrió esas pérdidas y comparados con otros países de Latinoamérica nos ha hecho que esta herramienta se ha empoderado del producto. Entonces, y está disponible la subvención y está disponible a través del Ban Ecuador, que es obligatorio, y otras instituciones financieras. Yo aprovecho este espacio para decir a las otras instituciones financieras que se adhieran. Este es un ganar-ganar. Cooperativas como Santana y cooperativas como Calceta, con el seguro, bajaron sus tasas de interés. Entonces las tasas de interés de ellos están entre un 14 y un 15%, porque parte del riesgo también se reduce con un seguro. Gana el productor con una mejor tasa. O sea, esa tasa nunca se va a comparar con el Ban Ecuador. El Ban Ecuador tiene una tasa, la mejor del mercado. Pero ya estas cooperativas comienzan a competir con ciertos bancos, Pichincha o Guayaquil, que te daban en una tasa del 15, 16 en su momento, para el agro, porque no lo veían atractivo al agro. ¿Qué porcentaje se castiga por el riesgo, por este concepto de riesgo que es la agricultura? Cuando tú entregas un seguro para esta actividad, generalmente la empresa privada, hombre, vas a sembrar algo que no sé si vas a cosechar. Entendamos su pregunta en dos aristas. Una, en la tasa de interés, ¿ya? Ya. La composición de una tasa de interés viene el costo de adquirir el capital para que ingresa a la institución financiera, más la inflación, más su costo operativo, ¿ya? El Ban Ecuador tiene un costo operativo igual a su tasa. O sea, él no puede dar un préstamo menor a su costo operativo. Por eso creo que está dando 9 puntos. Bajaría pérdida. Correcto, no lo puedes hacer porque la superintendencia también no lo pide. te exige, no lo puedes hacer. Entonces tienes un costo operativo. No es igual hablar de un tema masivo como Ban Ecuador y un CFN. CFN es mayor hectareaje, es menos personas, ellos sí pueden bajar su empresarial. Y es más empresarial. Entonces, hay ese componente, hay un componente de inflación y hay un componente de costo. Por lo general, el 16% en el mercado es lo mejor que pueden hacer en el agro como tasa. ¿Ya? No es lo ideal, como productor nos gustaría tener tasas de un 5% y súper flexibles, pero claro. Nuestras instituciones financieras y el sector como tal tiene sus limitaciones. No es que accedes a un crédito en una sucursal, no es que lo accedes en línea, no es que todo es en línea, automatizado.
hay que entregar los papeles, hay que ir a la notaría. Entonces, todo esto son costos tanto para el productor como para la institución financiera. Entonces, no hace que las tasas bajen tanto. Entonces, sin embargo, un componente de un seguro, que es un costo adicional, te puede bajar la tasa. Ahora, cuando vas a ser indemnizado, toda póliza tiene un deducible, ¿ya? Claro. El deducible, ¿ya? ¿Qué es el concepto de un deducible? Es la parte proporcional que asume el productor sobre la pérdida, ¿ya? O sea, la aseguradora nunca paga el 100% de la pérdida. ¿Es lo que llaman prima? No, la prima es lo que cuesta el seguro. El deducible es lo que te reduce. Ya. Hagamos un ejemplo en vehículos. ¿Ya? Si tienes $20,000 que vale tu vehículo y fue robado, muy probablemente que tenga un deducible del 20%. Significa que solo te va a dar $16,000. No te va a dar los 20,000. Claro. Ese 20% es el costo o es la parte proporcional de riesgo que asume la persona que adquirió la póliza, ¿no? En agrícola, en su mayoría, es el 15% para climáticos, y en el caso de maíz, para biológicos, que es plagas y enfermedades, es 25%. ¿Y por qué en climático y biológico es 25%? Porque ya involucra un manejo del producto, ¿no? Entonces, ya es una parte proporcional. ¿Qué es lo que dice? En otras palabras, mejore su manejo, siembre en mejor época y verá que tiene un menor riesgo. Pero es deducible, por ejemplo, en un caso de que yo no apliqué, no fertilicé lo suficiente y ahí están los resultados. Ya, la figura de mal manejo, como para ponerlo en un tema drástico, ¿no? Una negativa por no haber manejado el cultivo correctamente, se da, pero es poco, es poco. Tenemos productores que sí son nuevos en el rubro, que se están dedicando al cultivo y que no son tradicionalmente productores de ese rubro, sí se da. Pero en su mayoría tienen una asistencia técnica también, a veces del Ministerio de Agricultura, la prefectura o la casa comercial. Entonces, casi nunca tenemos casos que el manejo ha sido completo, un desastre como para una negativa, ¿no? Pero sí se ve al principio. Por ejemplo, se lo mide viendo la densidad, volviendo al caso de maíz, una densidad óptima es 60,000 plantas por hectárea en una semilla certificada y una germinación sobre el 90%. Cuando tú ves que tienes una germinación menor al 90% en maíz duro, ¿qué significa? ¿Tuviste taponamiento o tuviste una mala semilla? Entonces el manejo de la semilla previo a la siembra es importante, es muy importante. Casas comerciales como Farmagro en Tosagua dan un servicio de cuartos fríos para la semilla. ¿Qué significa? Que te entregan los otros insumos con anterioridad, los llevas al recinto porque justamente el tema de vías, entonces tú comienzas a adquirir esa parte del kit tecnológico con anterioridad y la semilla te la dan al final cuando ya ven que está el invierno listo para, cuando hay, capacidad de campo, le llamamos, ¿no? Bueno, señor Bowen, yo le agradezco muchísimo. Había una pregunta final, pero acotando lo que usted mencionó, me río porque eso me ocurrió hace 2 días en Balsar. Estábamos visitando un cultivo de sandía y es un agrónomo el que está a cargo, no digo su nombre, y me dice, mira Juan Carlos, más del 40% no me germinó. Y ahora, pues yo le dije, pues me imagino que tú guardaste el empaque de la semilla. No. Y verificaste al momento de comprar cuándo era el vencimiento. No. Entonces, ¿qué vas a reclamar? Uno también es responsable de lo que utiliza, ¿cierto? No le puedo echar la culpa a los demás. Bueno, el gobierno para este seguro agrícola, ¿cuánto ha invertido? Yo digo inversión, porque proteger al productor es una inversión para el país.
Es una inversión para el país, es una inversión para el productor. Todos en la cadena invierten. El Estado invirtió más de 1.8 millones en el último ciclo para asegurar 56,000 hectáreas. Es muy poquito. Si Lo miramos lo que que la mayor sembramos, cantidad que hemos hecho ha sido alrededor de 8 o 9 millones anuales. Sigue siendo, en la composición de un presupuesto del Estado, es mínimo y tienes una paz a nivel nacional de que tus pequeños productores están amparados ante todo riesgo climático y biológico. claro. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que sea una política de Estado, tanto el seguro agrícola como el seguro ganadero. Debe estar permanente, debe estar de apoyo permanente a la actividad, ya que los riesgos climáticos y con el cambio climático Está, son continuos. No es que ya dejamos de tener seguro agrícola y ya el invierno va a ser benévolo y ya todos van a entender que se requiere un seguro. Entonces, es importante crear esa cultura de aseguramiento. ¿no? Y ante la dificultad más grande, el estrés hídrico, el recurso agua, por Dios, los conflictos en Perú ahorita actualmente, y en Ecuador ya lo estamos viviendo, le cuento, aún con sistemas de riego, pero son casi inoperantes en el sentido de que han cumplido su ciclo de vida. Y bueno, entonces sí me aseguraría, porque no cuesta mucho. Se ha hecho un gran esfuerzo también en sistemas de control de inundación. Ah, bueno, Eh, el eh, bypass de Había en Bulubulu, Choluca. también había el proyecto Multiplechone. En fin, hay algunos que sí han bajado el riesgo. Pero no nos olvidemos, esta póliza tiene 12 riesgos climáticos. Entonces, si el Estado te baja el riesgo de la inundación, perfecto, pero el riesgo de la sequía todavía sigue. Y los dos son igual de fuertes a nivel nacional. Y el tercero que no se queda atrás es el tema de plagas e enfermedades incontrolables. ¿Por qué? Porque en un ciclo corto puede ser que abran la llave y hay exceso de humedad. Después cierran la llave Ahí y está el riesgo. tenemos sequía. Y después vuelven y abren la llave. Entonces, no, ya el clima no es como antes. Tenemos periodos de lluvia cortos y fuertes y periodos de sequía más largos. Entonces, la planta, sobre todo en un ciclo corto, pasa por mucho estrés climático y en 130 días. Entonces, es fundamental un seguro porque en 15 días, desde que siembras, te juegas el 80% del riesgo del maíz. Y le hago una pregunta ya para cerrar. ¿Cuánto del seguro se destina para una agricultura de precisión? De precisión. Bueno, lo nuestro Si es, hay agricultores que hacen agricultura de precisión, de sus clientes, no, no hemos diferenciado, a ver, pero hacia allá tenemos que llegar. correcto, pero ahí tendríamos que tener riesgos y tasas diferenciadas por rubro y por nivel tecnológico. Entonces, tienes toda la razón. Cuando empezamos, o sea, al momento hemos hecho una camisa para todos con la misma talla, ¿No? ¿ya? Como para ponerlo gráficamente. A futuro, sí tendríamos que comenzar a hacer pólizas diferenciadas, porque pueden haber productores que tengan, si tienen agricultura de precisión, tienen asistencia técnica, y si tienen agricultura de precisión y asistencia técnica, tienen fuentes de riego. Entonces ya comienzan a disminuir los riesgos que estamos hablando. Entonces ya la sequía no les afecta, ya la asistencia técnica la tienen, no van a tener problemas de manejo, tienen acceso a semilla certificada. Entonces ya a ese nicho de mercado o a ese productor ya le conviene un seguro más específico para su necesidad. Hemos tratado de abarcar a la mayoría de productores. En verano exigimos riego y en invierno el riego ya no es un requisito, pero ya en verano exigimos riego. Entonces el crédito también ya exige riego para tener la póliza, ¿no? Entonces, si hay una sinergia para que ese crédito sea bien dirigido y tenga mayor probabilidad de ser pagado y que todos ganen a la final, ¿no? Si yo tengo 100 hectáreas de maíz, 500 o una,
¿Tengo acceso al seguro? Sí, tenemos más bien un requisito de cantidad mínima de hectáreas. Ah, bueno, media hectárea. En cuestión de papa y cebolla colorada, el requisito es media hectárea en adelante. Por el rubro de inversión, ok. Correcto. Y también hay que entender la realidad del Ecuador. Hay mucho minifundio en la sierra, entonces nos toca adecuarnos, ¿no? ¿No? Y por el costo, hay que hacer la salvedad, ¿no? El hecho de decir que yo produzco por el área, eso no me da el marco de eficiencia, porque un pequeñito, vea el Perú, 9, 8 toneladas en arroz y tienen 1, 2 hectáreas. Antes la cuidan más. correcto. Lo hemos hecho y la política partió al principio por área, no por productividad. Ay, ay, ay. O sea, tienes razón porque puede ser otro enfoque, puede ser otro enfoque. Y la diferencia que marcaba el seguro versus el hectareaje, ¿por qué? Porque necesitábamos agricultura para vender el producto, no de subsistencia. Cuando la agricultura es de subsistencia, el manejo es diferente. Entonces, por lo general, las áreas que están de agricultura para subsistencia son menores a 1 hectárea. Entonces, por eso los rubros de maíz duro, los rubros de arroz, se requiere de 1 hectárea en adelante que sea como mínimo, ¿no? Y la subvención llega en promedio hasta 20 hectáreas dependiendo del costo de producción, la tasa y el valor en el rubro. Entonces, pero un productor de 100 hectáreas puede acceder a un seguro sin subvención, pero puede y tiene dos opciones. Tiene la operadora Zurich y tiene la operadora Sucre. Por eso, y él tiene la capacidad de pagar. Es cuestión nada más de que lo haga. Entonces, justamente en España, y también hay que tomar los referentes, en España para acceder a un bono o ayuda de emergencia, te piden la póliza del seguro. Claro. ¿Qué significa eso? Que si el productor no hizo el esfuerzo de mitigar la parte climática primaria, no podemos, en España no le dan un salvataje, sea de utilidad o sea de costo oportunidad, porque le exigen que haya mitigado su riesgo climático primario. Y también da una subvención del 60% agroseguro, que también se llama en España. Entonces, sí, son ejemplos a seguir. Entonces, ya. no es simplemente declarar emergencia por declarar. El productor tiene que empezar a empoderarse de estas herramientas, adaptarlas en su costo de producción y saber que va a tener una tranquilidad. ¿Por qué estar estresado en el campo, preocupado del clima, si sabes que tienes una herramienta financiera que te va a permitir recuperar tu inversión en caso de una afectación climática? Entonces, tiene que empezar a valorar eso el productor. Muchas veces valora otras actividades y otros gastos que no te dan tranquilidad, más bien te dan Bueno, el concepto tenemos que cambiarlo, tenedores de cultivos o en su caso tenedores de ganado. No, hay que ser ganaderos y verdaderos agricultores. Y usted ya tiene su seguro, o si quiere le vendo en su Para mí es complicado asegurar, no te olvides que yo soy el que regula los temas de seguro. O sea, suena bonito asegurar, pero cuando esté afectado... Ya. Ya entiendo, ya entiendo. Se puede ver un tema de conflicto de interés. Entonces, yo sí estoy en una situación compleja, yo particular. Pero ¿ya? Lo va a hacer después, ¿no? Obvio. Cuando esté... ¿Algo que quisiera anotar o ya se quiere despedir de nuestros seguidores a través de la radio RBT, satelital e igualmente Actores Productivos Televisión? Bueno, agradecerte, Juan Carlos, agradecerte por este amplio espacio. Hablar de seguros agropecuarios siempre es... los espacios son limitados y nos has dado un gran espacio, te agradezco. Y el mensaje es invitar a los productores a que se acerquen al Ministerio de Agricultura, se informen de los beneficios del seguro
y que lo adquieran, que estén tranquilos, que el Estado les da una mano para que su actividad productiva esté protegida. Por ejemplo, ¿en banano hay bastantes asegurados? No, no lo La tenemos. situación sería distinta con estos precios, esta coyuntura tan fuerte que ha habido, ¿no? Correcto. Sin embargo, el bananero la está aprendiendo a la fuerza. El año pasado, yo sé que en los ríos tuvieron una afectación fuerte por inundación y el seguro tranquilamente les hubiese cubierto esas pérdidas de esas hectáreas que estuvieron perdidas. Y no solo eso, el costo en banano de la póliza es barato. La tasa es de 2.5. ¿Cuánto? La tasa de riesgo es 2.5 sobre el monto de inversión. Entonces, te podría dar un ejemplo, ¿no? Si tú tienes $10,000, bueno, establecer creo que cuesta 6,000. Ya te voy a dar el ejemplo. Eso lo multiplicamos por 2,5% y el productor solo paga el 40%, ¿no? Entonces, el costo es bien bajo. Es decir, menos de $100 por hectárea. Claro, haga la multiplicación rapidita y verá que le sale menos de $100. Sale $150 total. Y de los 150, solo paga el 40%, solo paga $60. A ver. O sea, la ventaja que tiene para recuperar todo ese costo de producción de $6,000 por hectárea que en algunos casos tiene, es una tranquilidad. Sin embargo, muchos no acceden porque en perennes no hay cobertura de plagas. Entonces, pero eso no significa que no van a tener el riesgo. A veces se malentiende los seguros y se piensa que cada invierno, cada ciclo, debo cobrar un seguro agropecuario, ¿no? Debo ser indemnizado. Y ese no es el fin. El seguro está para los eventos catastróficos, para los eventos fuertes, no para cada invierno que no se muere la planta, por ejemplo, en un cultivo de banano, ¿no? Nadie siembra para perder o para hacer... Correcto. Correcto. Sin embargo, cacao y café sí hay más asegurados y sí han recibido indemnización. Tienen un riesgo alto, esas plantaciones tienen un riesgo alto de incendio, aunque no lo crean, ya ha pasado en Loja. Y también tienen un riesgo alto en el establecimiento del cultivo, con sequía. Sí han sufrido de sequías. Bueno, el gerente del proyecto Agroseguro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ganadero, Manabito 100%, César Bowen, ha estado como invitado especial del día de hoy. Muchas gracias por su atención y siempre estos micrófonos y cámaras abiertas a cualquier inquietud, porque eso es un seguro no solo para el agricultor, es diría yo, un seguro para el país. La comida nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy.